haya sido una semana de edificación, de renovación en la fe, que nos hayamos llenado de una frescura espiritual y en la fe a través de la palabra del Señor, recordando los diferentes eventos durante esta semana, desde la entrada triunfal o el domingo de Palmas o de Ramos, hasta hoy que celebramos, conmemoramos, recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay otro acontecimiento en la historia más importante como la resurrección del Señor Jesucristo. Aunque algunos políticos digan otra cosa, aunque algunos científicos digan otra cosa, aunque algunos historiadores digan otra cosa, hermanos, el acontecimiento más importante es la resurrección del Señor Jesús. Amén, así sea. Oremos pidiendo al Señor su bendición para este tiempo. Padre, ayúdanos a creer cada día más en tu palabra. Y en este día tan especial para nosotros, para el pueblo cristiano, cuando recordamos y conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hoy recordamos tu victoria sobre la tumba y sobre la muerte. Señor, te suplicamos que bendigas este mensaje, que el Espíritu Santo le dé poder para que puedan este mensaje marcar nuestra vida, marcar la vida de tus hijos y de tus hijas. Y Señor, para que podamos tomar como alimento espiritual estas palabras tuyas y que podamos salir de este lugar vivificados y fortalecidos en la fe. En el nombre de Jesús, Señor y Salvador, oramos. Amén. Amén, amén. Hermanos, quiero esta mañana en el nombre del Señor compartir con ustedes dos aspectos importantes de la resurrección. A medida que las filosofías que ha traído el posmodernismo aumentan en nuestro mundo, hay quienes están diciendo, ¿verdad?, que, pues por ejemplo, científicamente que no se puede probar que la resurrección de los muertos existe y que no se puede probar tampoco científicamente que la resurrección de Jesucristo fue un hecho. Entonces quiero en esta mañana, hermanos, compartir con ustedes dos cosas nada más. Primero vamos a ver el hecho histórico, bíblico, y después vamos a ver los fundamentos bíblicos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que si usted trajo un pedazo de papel, si usted tiene un lápiz, un lapicero, pues yo creo que sería bueno tomar nota, y yo creo que sería bueno que en cada uno de los cultos, cada una de las reuniones, cada una de los estudios bíblicos, tuviéramos el hábito, ¿verdad?, de traer en qué anotar. O como hacen algunos de nuestros hermanos, veo que algunos traen su tablet por ahí, pues
en lo que usted pueda, ¿verdad? En lo que usted tenga es un buen recurso. Creo que se siguen poniendo en la página los estudios, los mensajes. Sí, ¿verdad, hermano Pablo? Muchas gracias. Entonces, ese es otro recurso. Usted lo puede volver a escuchar y puede ponerle pausa allá y puede usted pensarlo, puede usted analizarlo, puede usted reestudiarlo, ¿verdad? Puede usted analizar eso a la luz de la palabra, porque una de mis cargas, una de mis preocupaciones es que usted desarrolle convicciones bíblicas, convicciones en su fe. Es bien preocupante como creyentes de 10 años, de 15 años, de repente escuchamos, por ejemplo, que ya se fueron a la iglesia de la ciencia cristiana. Eso no debiera pasar, porque el creyente debiera tener convicciones profundas, bien arraigadas, y aspectos tan importantes como la resurrección de Jesús. Eso es algo teológico, bíblico, que no es negociable. No es negociable. Hay doctrinas, hermanos, que en teología se llama doctrinas pétreas y doctrinas no pétreas. Las doctrinas pétreas no son negociables. Cristo murió por nuestros pecados, eso no es negociable. Cristo resucitó, eso no es negociable. Usted puede negociar si aplaude o no aplaude. Usted puede negociar si danza o no danza. Usted puede negociar aspectos como esos. Pero hay doctrinas cardinales, le dicen otros. Otros le llaman doctrinas cardinales, que no son negociables y que tienen que ser la base, fundamento, donde está parado, donde está cimentado el creyente, y pase lo que pase, digan lo que digan, quien lo diga, debe permanecer en esa fe. No importa quién diga lo contrario, Cristo resucitó, hermanos. Amén. Cristo resucitó, y cada hermano debe tener una comunión con el Señor. Debe sentir su cercanía, su intimidad. Muy bien, vamos a empezar leyendo dos pasajes bíblicos. El primero, Mateo 27, del 57 al 66. Mateo 27, 57 al 66. Es parte de la historia de la sepultura de Jesús. Cuando cayó la noche, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Mire, José, que era de Arimatea, fue discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que le dieran el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra, a la entrada del sepulcro, se fue. Dicen los historiadores que esta piedra pesaba aproximadamente 2 toneladas. Entonces estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Pasemos ahora al primer libro de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Primera de Corintios 15, del 1 al 8. Dice la palabra del Señor: además os declaro, hermanos, el evangelio
que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Hay que retener la palabra, hay que retener aquellas doctrinas cardinales, pétreas, como dice Pablo, que les he predicado. Y aquí vienen tres, y son tres elementos, o son tres doctrinas claves, fundamentales, sobre las cuales se basa nuestra salvación. Primeramente os he enseñado lo que yo recibí. Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió por usted, Cristo murió por mí. Eso es fundamental, eso no lo puede usted negociar. Eso tenemos que afirmarlo en nuestro corazón. Y que fue sepultado. 2, la segunda doctrina, que fue sepultado. 3, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y apareció a Cefas, después apareció a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Por último, como a un abortivo, se me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Vemos, hermanos, en primer lugar, ese núcleo de la fe. Y la resurrección del Señor Jesús es el núcleo central del Nuevo Testamento. Pero también es el núcleo central del cristianismo. Porque sin la resurrección de Cristo, hermanos, no hubiera cristianismo. Por eso dice Pablo en Corintios 15:1, hermanos, os declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y en primer lugar, miren, la resurrección es un milagro. La resurrección es un milagro. Pero ¿cuál es nuestra posesión ante los milagros? En otras palabras, ¿cree usted en los milagros? Porque fíjese que hay creyentes que no creen en los milagros. Y no creen, muchos no creen en los milagros porque consideran que la naturaleza se rige por leyes que no pueden ser violadas. La naturaleza se rige por leyes, dice que no pueden ser violadas. Pero hubo un Josué que oró y que dijo: sol, detente en Gabaón. ¿Y qué pasó? Ahora, la cuestión que debemos preguntarnos es: todo aquello que no entendemos, ¿es imposible?
todo lo que no entendemos será imposible, o todo lo que no comprendemos no ocurre. Todo lo que no comprendemos con nuestra inteligencia no ocurre. Hermanos, ese esquema mental, ese paradigma científico o esa idea clásica de la ciencia tan querida hoy día, tan defendida en esta época moderna, y fíjense que el escepticismo en esta edad del posmodernismo que ha llegado a la ciencia, yo creo que va a empezar a cambiar. Yo creo que va a empezar a cambiar. Hay cosas que no podemos explicar o que no pueden explicar con el método científico. Sin embargo, ocurren. Hay muchas cosas que no pueden explicar con el método científico, ¿verdad? Tradicional, pero ocurren, hermanos. Entonces ese paradigma, ese esquema mental científico va a empezar a cambiar. Tal vez nosotros ya no lo veamos, pero niños como Emiliano lo van a ver. Niñas como Camila lo van a ver. Va a cambiar. Porque Dios está por encima de los paradigmas y de los esquemas y de los métodos científicos tradicionales o no tradicionales. Ciertamente la resurrección no pueden probarla, dicen científicamente. Y entonces dicen, como no se puede probar científicamente, no existe, no ocurre. El hecho que no lo puedan probar científicamente no quiere decir que no exista. ¿Sí o no? El apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Segunda de Pedro 1, 16. Dice: ¿no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas? No lo hemos hecho, dice Pedro. No les hemos predicado el Evangelio, no les hemos hablado de las verdades del Evangelio, de las doctrinas fundamentales del Evangelio, dice Pedro, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos. Y Pedro fue uno de los testigos, ¿no?, de la resurrección. Entonces, hermanos, decir que la resurrección de Cristo solamente fue una confusión en la mente de los discípulos, porque ellos no aceptaban la idea de que su maestro, de que Jesús hubiese muerto, es desconocer que esos hombres sabían distinguir entre los hechos reales y las fábulas. Ellos sabían bien que los muertos no suelen resucitar.
Ustedes lo sabían. Sin embargo, como ellos fueron testigos oculares, como ellos tuvieron varios encuentros con el Cristo resucitado, ahí está la incredulidad de Tomás. Tomás sabía que los muertos no resucitan. Por eso cuando le platican los amigos, los condiscípulos, dice, bueno, yo necesito verlo, yo necesito sentir, ¿verdad? Y quiero meter mi dedo en esa herida de su mano. Quiero tocar esa herida. Quiero con mi mano palpar la herida de su costado. Por eso el incrédulo Tomás. Por eso los griegos, si usted lee en el libro de los Hechos, cuando aquellos griegos allá en el Areópago están escuchando el discurso de Pablo, ellos no creían en la resurrección. Y todo iba bien, ¿verdad? Pablo empieza con la creación, Pablo sigue con algunos de los profetas, Pablo pasa por los salmos y empieza a predicar de Jesús, pero llega la resurrección. ¿Y qué pasó con esos griegos? Se fueron, ya no les interesó el discurso de Pablo ahí en el Areópago, porque era la mentalidad de esa gente, ¿verdad? Pero es cierto que no se puede probar científicamente, pero eso no quiere decir que no ocurra. Y Tomás, Dios le concede, ¿verdad?, la bendición de palpar y ve al Señor y platica con el Señor. Y Cristo lo reprende, le dice a Tomás, porque me viste, creísteis. Bienaventurados, dice el Señor, los que no vieron y creyeron. Y un tercer argumento, hermanos, es esos testigos de la resurrección. Mire, en Corintios 15 que leímos, del 1 al 8, otra vez lo vemos. Vean ustedes cuántos testigos hay aquí. Dice Pablo, a partir del versículo, dice al final el versículo 5, dice que apareció a Cefas, después apareció a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, les dice Pablo. En la fecha, cuando Pablo está escribiendo esta carta, Pablo dice, muchos de esos a quienes Cristo se apareció viven. Después apareció a Jacobo, después apareció a los apóstoles, a todos los apóstoles. Versículo 8 dice Pablo, y por último dice Pablo, como a un abortivo se me apareció a mí. ¿Te recuerda capítulo 9 del libro de los Hechos? Pablo ahí va en el camino, ¿verdad? Y el Señor se le aparece de un encuentro con el Señor. Entonces, hermanos, las versiones de la resurrección de Cristo que da el Nuevo Testamento circulaban cuando todos vivían, aún circulaban. Habían contemporáneos de Jesús que todavía vivían.
A más de 500 hermanos, dice. Y muchos de ellos, dice Pablo, aún viven. Ahora, ¿cuál es el argumento? El argumento es que esas personas pudieron haber confirmado o pudieron haber negado la veracidad de la resurrección de Cristo. Pudieron haber confirmado o haber negado la veracidad del mensaje que estaban predicando los apóstoles, discípulos. En otras palabras, muchos de los primeros creyentes fueron testigos oculares de la resurrección. Fueron testigos oculares. Ahora, los apóstoles defendieron el Evangelio apelando al conocimiento que muchos de ellos tenían de la resurrección de Cristo. Por eso Pablo, en este capítulo 15, le dice a los corintios, ahí está Cefas. Después dice, acuérdense, se apareció a más de 500 hermanos. Muchos viven, les dice Pablo, y sin duda les ha de haber dado direcciones, les ha de haber dado referencias de dónde encontrarlos. Ahora, hay un dato interesante que encontramos en la Biblia, en Hechos 4:33. Hechos 4:33. Mire usted. Dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Dice que los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección de Jesús, y al final de este versículo dice que abundante gracia era sobre ellos. En otras palabras, tenían simpatía delante del pueblo. Gozaban de simpatía en el pueblo. ¿Cómo pudieron haber gozado de simpatía si la resurrección no hubiera sido un hecho verdadero? Imposible, ¿verdad? No pudieron haber tenido simpatía entre el pueblo, admiración entre el pueblo, respeto entre el pueblo, etcétera, etcétera, si el mensaje de la resurrección, si el hecho de la resurrección no hubiera sido verdadero. Si ellos hubieran estado mintiendo deliberadamente, la gente que conocía la verdad, se hubiera levantado, se hubiera opuesto. Otro argumento, ¿verdad? Testigos singulares, presenciales de la resurrección. Ese es otro argumento. Y los discípulos, hermanos, gracias a que vieron a Jesús resucitado, fíjense que ellos no empezaron a predicar en Atenas o en Roma. Si los discípulos hubieran empezado a predicar en Atenas o en Roma, nadie hubiera contradecido nada, porque ahí se creía de todo, no había problema. Pero usted ve en la historia bíblica que los discípulos valientemente se van a Jerusalén, se dirigen a Jerusalén, y allá en Jerusalén empiezan a predicar que Cristo resucitó.
de una forma valiente, de una forma arriesgada. Si la tumba no hubiera estado vacía realmente, o si el cuerpo de Jesús hubiera sido arrojado a una fosa común, como algunos pretenden, la predicación de los apóstoles habría sido denunciada rápidamente por muchos de los adversarios, porque ellos tenían adversarios, tenían oponentes. Pero qué valentía de estos discípulos. Se van a Jerusalén. No obstante, hermanos, la explicación oficial que se dio, Mateo 28, acerca de que los discípulos habían robado el cuerpo, otro argumento, demuestra que la tumba estaba verdaderamente vacía. Mateo 28 del 11 al 15. Dice que mientras ellas iban, las mujeres, fíjense mujeres, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Estos se reunieron con los ancianos y después de ponerse de acuerdo, porque dieron mucho dinero a los soldados, diciéndoles: decid vosotros, sus discípulos llegaron de noche y lo hurtaron mientras nosotros estábamos dormidos. Y si esto, dice, lo oye el gobernador, nosotros lo vamos a persuadir y nosotros los vamos a mantener a ustedes, le dijeron a los soldados, a salvo. Miren qué corruptos, ¿eh? Ellos, dice entonces, tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta hoy. Ellos se durmieron por el cansancio, por toda esa impresión difícil. Vienen los discípulos de noche, dicen, y se los roban. Eso digan, eso cuenten. Y dice que este hecho, hasta hoy, entre los judíos, lo dicen. Ahora, miren, hermanos, pensemos, ¿cómo iban a robar el cuerpo? ¿Cómo iban a robar el cuerpo? Unos discípulos que les entró el miedo, cayeron en pánico, salieron huyendo, le dejaron al Señor. Pedro hasta lo negó, ¿se acuerdan? ¿Cómo iban a ir a medianoche a robarse el cuerpo? Ahora, muchos de estos discípulos fueron perseguidos, otros fueron metidos en la cárcel, otros fueron torturados, otros incluso fueron martirizados por predicar la resurrección de Jesús. ¿Hubieran estado dispuestos a pasar todo eso por una mentira? Difícilmente. Y hay tradiciones, tanto romanas como judías, que reconocen que la tumba verdaderamente, domingo como hoy, estaba vacía. Hay tradiciones, tanto romanas como judías, que hasta el día de hoy dicen que la tumba verdaderamente estaba vacía. Ese es interesante, hermanos, y es interesante que ustedes vean esto para que cuando, como dice Pedro y como dice Judas, ¿verdad?, cuando haya necesidad de defender ardientemente nuestra fe, sepamos hacerlo con la palabra. En segundo lugar, vamos a ver en segundo lugar, el testimonio de las Escrituras. Ahora, tenemos que ver el testimonio de las Escrituras
con la convicción que la Sagrada Escritura es palabra de Dios, que Dios nos la dejó. Y tenemos que tener la convicción de la inerrancia de las Sagradas Escrituras. Entonces, primeramente leamos Mateo 27, 62 al 66. Y aquí hay varias cosas que vamos a ver. Mateo 27, 62 al 66. Dice que al día siguiente, el Señor muere un viernes, al día siguiente, o sea, el día de sábado, que es después de la preparación de la Pascua, ¿se acuerdan? Se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos con Pilato y le dijeron: Señor, estamos recordando que aquel mentiroso, estando en vida, dijo: después de 3 días resucitaré. Manda que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el último engaño peor que el primero. Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Qué vemos aquí? Miren, hermanos, cuando el gobierno romano ponía un sello en cualquier lugar, cuando el gobierno romano ponía un sello en cualquier lugar para evitar que algo se pudiera manipular, que algo se pudiera alterar, la pena por violar ese sello era la crucifixión cabeza abajo. ¿Quién de los soldados romanos que se les había enseñado la obediencia, la fidelidad, etcétera, hubiera estado dispuesto a arriesgarse a ello? ¿Quién se hubiera atrevido en esos momentos a arrancar ese sello de arcilla que Roma había puesto? Eso era un delito tremendo. Hasta el día de hoy, ¿verdad? Cuando una dependencia le clausura, cuando una dependencia clausura y coloca el sello ahí, no puede ir usted y decir: es que dejé mi bolsa, nada más voy a sacar mi bolsa. Peor, ¿verdad? Se complica la cosa. Hay dependencias que clausuran, ¿no? Cuando el municipio obras desarrollo urbano clausura una construcción, si allá se quedó la cartera, si allá ya no puede entrar, y hay todo un procedimiento, ¿verdad?, para quitar esos sellos. Hasta hoy. Pero en el ambiente romano, quitar ese sello de arcilla, eso estaba penado, castigado. Si alguien violaba ese sello de arcilla, el castigo era crucifixión, cabeza abajo. No era una multa como hoy. Muy difícil que ellos se hubieran arriesgado a esto. Entonces, aquí hay una evidencia, aquí hay otra evidencia muy fuerte, porque se basa,
Fíjense, esta evidencia de la resurrección de Cristo se basa en fuentes hostiles, contrarias al cristianismo. Una evidencia basada en una fuente hostil al cristianismo de que Cristo sí resucitó. Vemos otra evidencia, otro testimonio de las Sagradas Escrituras. Mateo 28, del 1 al 6. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, es el domingo, como hoy. Por eso la iglesia cristiana se reúne en domingo para conmemorar ese evento, ese milagro que el Señor resucitó. El primer día laboral de trabajo es el lunes. El primer día de escuela es el lunes. Pero el primer día de la semana, como dice la Biblia, es el domingo. Laboral es el lunes. De escuela es el lunes. De negocios es el lunes. De bancos empieza el lunes. Pero el primer día de la semana fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardias también temblaron y se quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres, mire qué interesante: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Vengan, entren, vean el lugar donde el Señor fue puesto. Qué detalle, ¿verdad? Tan importante que nos menciona Mateo. Ahora miren, la mayoría de las religiones tienen a sus fundadores en sus tumbas y sus tumbas están ocupadas. Y muchos fieles acuden a sus tumbas para venerarlos. Sin embargo, la tumba del Señor Jesús, dice el relato, que está vacía. Ahora, dice que fueron mujeres las primeras, las que se cercioraron de la resurrección de Jesús. Ahora, este es un hecho poco convencional, porque en los principios judíos, la mujer no era testigo válido para una evidencia legal. O sea, el testimonio de las mujeres en ese entonces no valía. Pero vean qué interesante, el Señor se muestra a ellas y las usa a ellas. Ellas no servían como testigos, sin embargo, lo fueron. Porque el Señor Jesús se dirige a ellas. Ellas son las que van muy de mañana, dice la Biblia. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto. Sienten, ven los efectos del terremoto, ven al ángel del Señor descendiendo del cielo, ven al ángel del Señor acercándose, ven al ángel del Señor que removió la piedra que pesaba aproximadamente 2 toneladas, ven al ángel del Señor que se sentó sobre ella, sobre la piedra. El testimonio de esas mujeres, que su aspecto fue como un relámpago,
su vestido blanco como la nieve. Testimonio a las Escrituras. Fíjense a quiénes escogió el Señor. Lo lógico era que hubiera escogido a los hombres, ¿verdad? Porque era el testimonio que valía en la cultura de ese entonces. Ahora, aquí hay otra cosa importante. Tercer lugar, testimonio de las Escrituras. En tercer lugar, miren, esa piedra circular fue quitada de la entrada. Esa piedra circular fue quitada de la entrada. Dice el versículo 2 que de pronto hubo un gran terremoto. Un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra. Versículo 13, diciéndoles, dicen que aquellos líderes dijeron: decid vosotros, sus discípulos llegaron de noche y hurtaron mientras nosotros estábamos durmiendo. Cuando viene el informe de la guardia, viene al sumo sacerdote, a los principales ancianos, a los principales líderes. Hermanos, cuando estas mujeres se acercan, vean la experiencia que tienen. La guardia romana estaba formada por un grupo de 4 a 16 soldados. Según el informe de la guardia, los líderes religiosos les dicen: bueno, digan que se durmieron. La ley romana decía que estar ausente de su puesto o dormirse en su puesto era castigado con la pena de muerte en una hoguera. ¿Ves? Eso decía la ley, castigado con la pena de muerte en una hoguera. Si un soldado se quitaba de donde lo habían dejado, si un soldado se dormía, castigado con la pena de muerte en una hoguera. ¿Qué les pasó entonces? La realidad es, ¿verdad? La verdad es que la piedra circular que cerraba la tumba, de unos 2 toneladas de peso más o menos, es el ángel quien la quitó. Ese es el testimonio de las Sagradas Escrituras. Y un testimonio más, testimonio número 4, eso lo vemos en el Evangelio de Juan. Evangelio, según San Juan, capítulo 20, del 1 al 5. Mire, dice que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún muy oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Aquí no está el detalle, ¿verdad?, que ve Mateo, del terremoto, del ángel que desciende del cielo, que las mujeres como si hubiera sido un relámpago, que su vestido, no entran en esos detalles. Nada más dice: siendo aún oscuro, fueron al sepulcro, vieron quitada la piedra del sepulcro. Entonces dice: corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien Jesús amaba. Por este dato ya sabemos nosotros a quién se refiere, ¿no? Que era Juan, ¿verdad? Aquí no nos da nombre. Ellas dijeron: se han llevado el cuerpo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa, o sea, Juan corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y asomándose
vio los lienzos puestos allí. Vio los lienzos, se asomó y vio el lienzo. O sea, vio la mortaja. Vio la mortaja intacta. Cuando se asoman a la puerta de la tumba, descubrieron que la mortaja aún estaba allí. Estaba intacta, estaba bien colocada. Dicha mortaja, según los historiadores, pesaba unos 40 kilos. Estaba constituida por tela y por ungüentos aromáticos. Y dice que ahí está la mortaja, como si el cuerpo de Cristo se hubiera evaporado, ¿verdad? Por decirlo de esa manera. Pero ahí está la mortaja que conservaba la figura del cadáver. ¿Ve la mortaja? Entonces miren, el argumento de la mortaja intacta, ese es otro argumento. Y finalmente, argumento bíblico a favor de la resurrección de Cristo, número 5, en Mateo 28, versículo 8 al 10, dice que ellas, aquellas mujeres, saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, una mezcla, ¿verdad?, de sentimientos, temor y gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis discípulos para que vayan a Galilea, allí me verán. O sea, en quinto lugar, el Señor se aparece. El Señor resucitado se aparece. Como ya leíamos en Corintios, se aparece después a Cefas, se aparece a los 12, se aparece a más. Les dice Pablo, de 500 hermanos. O sea, la aparición de Jesús resucitado a mucha gente. Ese es otro testimonio de las Escrituras. Y hermanos, esto significa que cuando se escribieron estos relatos o estos testimonios o estas porciones de las Sagradas Escrituras acerca de la resurrección, la mayoría de las personas que presenciaron la resurrección aún estaban vivos. Y esto implica que ellos pudieron haber testificado, haber hablado de la veracidad o de la falsedad de los hechos. Pero ellos aceptaron porque eran testigos de la resurrección. Gracias a Dios. Entonces, hermanos, si el relato hubiera sido manipulado para buscar la credibilidad, no se hubiera aparecido primero a los discípulos varones, ¿verdad? Si el relato de la resurrección de Cristo hubiera sido manipulado para que hubiera credibilidad, Cristo no se hubiera aparecido primero a las mujeres, se hubiera aparecido a los varones, porque el testimonio de las mujeres en la cultura judía de ese tiempo no valía. Valía el testimonio del varón, pero el Señor se aparece a las mujeres.
También se manifestó a personas que al principio eran hostiles al Evangelio, eran hostiles al mensaje. ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso? Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, Saulo de Tarso perseguía a los creyentes. Por eso cuando el Señor se encuentra con él en el camino a Damasco y Saulo medio ciego, ¿verdad? Medio atontado por esa luz tremenda que lo ha dejado ciego, y dice: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, el Señor se aparece a gente que eran hostiles al Evangelio. Resucitado. O sea, eso le dio convicción a Pablo. Eso hizo que Pablo cambiara. Eso hizo que Pablo se preparara para el ministerio. Eso hizo que Pablo se levantara como predicador y apóstol de los gentiles, o sea, no para los judíos, sino para otros, para todos los que no eran judíos. Y Pablo, años después, ejerciendo su ministerio, escribe, inspirado por el Espíritu Santo, 1 Corintios 15, 54 y 55. Dice Pablo: cuando esto corruptible, está hablando del cuerpo humano, cuando esto corruptible, dice Pablo, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal, está hablando del cuerpo, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Lo que Pablo está diciendo es que la muerte ya no tiene poder sobre la vida. Miren, es como si Pablo dijera, si usted le quita a un escorpión, si usted le quita el aguijón al escorpión, usted le está quitando al escorpión el veneno, ¿verdad? Entonces ya no puede dañarlo. El escorpión ya no lo puede dañar. Y estar en Cristo significa dejarse vivificar por el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Por eso dice el versículo 22: así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos serán vivificados. De ahí la importancia de aceptar, de creer, de reconocer, de confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, y creer, como dice Pablo en los primeros versículos del capítulo 15, a toda esa enseñanza del Evangelio y mantenerla para que usted pueda tener vida en Jesús. Y el apóstol Pablo resume esta enseñanza en Romanos 6, del 8 al 11. Mire cómo la resume. Romanos 6, del 8 al 11. Y dice: si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Viviremos con Él. Y sabemos, dice, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere,
La muerte, dice, no se enseñorea más de él. La muerte no se enseñorea más de él. En cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, pero en cuanto vive, para Dios vive. Gloria al Señor. Hermanos, ojalá que el poder de la resurrección de Cristo nos alcance a todos nosotros y que el mensaje de la resurrección no sea, como dice Pablo, letra muerta, sino que sea, como dice Pablo, el poder de la resurrección esté manifestándose todos los días en nosotros, para que podamos de una manera definitiva pasar de muerte a vida, para que podamos de una manera definitiva pasar de la muerte a la vida. Y el primer paso para eso, pues, es tener a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal. Y si hay alguien que en esta mañana no lo tiene en su corazón, pues hermano, hermana, acéptelo, recíbalo, confiéselo, para que usted pueda estar seguro que tiene vida y vida eterna. Cristo dijo: el que cree en mí, el que cree en mí, no morirá eternamente, dice San Juan. Ahí mismo en San Juan el Señor dice: yo soy la resurrección y la vida. Hermanos, demos gracias a Dios, gocémonos por este día. Recordemos siempre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y dejemos que el poder de la resurrección esté en nosotros. La muerte ya no tiene poder sobre nuestras vidas. La muerte ya no tiene poder sobre la gente de Roca Fuerte. Iremos, hermanos, de mejor a mejor. Iremos, dice la Biblia, de triunfo en triunfo. Iremos, hermanos, de grandeza en grandeza, porque Cristo y su resurrección cubren nuestra vida. Cubren nuestra vida. Es lo que dice la palabra ahí en el libro a los Romanos, en el capítulo 8 y en el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Una pregunta retórica. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Además, está a la diestra de Dios y además intercede por nosotros. ¿Qué más quiere? Qué bendición lo que tenemos en Cristo Jesús. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, nuestro Padre y nuestro Dios. Te alabamos, te bendecimos esta mañana por este mensaje, Señor, de este día. Hoy que recordamos, que celebramos, que conmemoramos la resurrección de nuestro Salvador. Él está vivo. Dale gracias
a su Salvador. Dele gracias a Jesús. Dele gloria al Señor. Celebre su estatus de escogido, de privilegiado como un miembro del reino de Dios. Señor, te alabamos. Te bendecimos, Señor. Gracias por tu resurrección. Y pueblo del Señor, recibe la bendición de tu Dios. Sal de este lugar, pueblo de Dios, para vivir una vida victoriosa, para vivir una vida nueva, para vivir una vida triunfante, una vida de poder sobre el mundo, sobre el pecado, sobre la carne, sobre las tentaciones, sobre la adversidad, llueve o truene. Hermano, tú tienes la victoria a través de la resurrección de Cristo Jesús. Gózate en esta mañana, alabando, bendiciendo al Señor. Gracias, Padre. Bendito y alabado seas. Amén. Y amén.